Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar un tema nuevo, el tema 5, que no entrará en examen y que voy a aprovechar estas clases a distancia que tenemos para ir presentándolo entre hoy y mañana, y que es la cultura y el arte del románico. Ya vimos alguna parte de este tema más centrado en la sociedad, pero bueno, la parte más relacionada con el arte la vamos a ver ahora y ya digo, os pondré unas actividades, pero no lo preguntaré en examen, ¿vale? Bueno, el románico es, muchos lo han considerado el primer estilo internacional que surge en la Edad Media, ¿no? Después de las regionalidades, de los estilos regionales que habían ido surgiendo con los pueblos bárbaros, es decir, cada pueblo había desarrollado un estilo artístico en mayor o menor medida relacionado con el antiguo estilo romano, mucho más simplificado, pero con variantes regionales, mientras que el románico se va a convertir en el primer arte que, al menos en Europa oriental, perdón, occidental, se va a generalizar. Lo vamos a encontrar en Francia, donde está una de las cunas del románico, en Italia, que también es uno de los países pioneros, en la península ibérica, tanto en Castilla como en Cataluña, en Aragón, etcétera. También en Inglaterra, en Alemania, prácticamente en toda Europa occidental vamos a ver cómo se va a ir difundiendo este estilo románico. Y ahora veremos por qué. Esto que tenéis en la imagen es un pantocrátor, que lo vimos en clase, es decir, un Cristo en majestad, representado con la iconografía de los emperadores romanos, como veis, con la túnica y la toga, sentado en un trono, entronizado y en actitud, como veis, de juzgar. Si os fijáis en las manos, parece en actitud de juzgar, con las escrituras en una mano y representando la idea de que está ocurriendo el juicio final. ¿Cómo se representa esa idea? Bueno, Cristo ha vuelto a aparecer rodeado de esta mandorla mística o almendra mística, es decir, que representa el cielo del que emerge Dios, ¿vale? La segunda venida de Cristo, con el alfa y el omega, el principio y el fin, rodeándole, ¿no? Y a su alrededor los evangelistas, ¿vale? Cada uno de ellos representado con su animal del tetramorfos, ¿vale? Bueno, como las figuras son un poco esquemáticas, en algunos no se reconocen bien, pero bueno, este es Mateo, representado como el hombre, Juan con el águila, Lucas con el buey y Marcos con el león, ¿vale? Como veis, es un arte bastante antinaturalista, es decir, no representa la naturaleza tal cual es, sino más bien es expresivo, busca la máxima expresividad y llegar al creyente. Bueno, no quiero adelantarme mucho, luego lo veremos, pero las iglesias, perdón, se van a convertir en Biblias en piedra, que van a contar la historia de Dios para gente que no sabe leer ni escribir y sobre todo se van a centrar mucho en esta temática, la del Apocalipsis. Esto es el ábside de la iglesia, es decir, lo que un fiel vería yendo a la misa encima del altar, es decir, dirigiría su mirada hacia aquí y por tanto se quiere lanzar aquí, igual que en las portadas de las iglesias, el mensaje más importante, que es el Apocalipsis, el temor a Dios, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Aquí tenéis en el índice lo que vamos a ver. Bueno, realmente no lo he ordenado de la misma forma que aquí aparece. Lo que vamos a ver hoy es el contexto histórico y las características del románico, la arquitectura románica y la arquitectura románica en la península ibérica. Mientras que mañana nos centraremos en la pintura y la escultura. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, ahí tenéis un monasterio catalán. Por cierto, la imagen que hemos visto antes, la de San Clemente de Taúl, también se encuentra en Cataluña. ¿Vale? Bueno, a día de hoy está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero pertenece a la iglesia de una iglesia de la Val de Boid, la de San Clemente de Taúl. Luego hablaremos de ella cuando lleguemos a la pintura. Y aquí tenéis un monasterio catalán de la época que aparece fuertemente fortificado, además, es decir, combina esa idea del monasterio con el castillo, que eran los dos elementos arquitectónicos por excelencia de este periodo, como vimos, ¿no? De este periodo de inseguridad en el que la gente abandonaba las ciudades para ir a vivir al campo y vimos cómo se creaban, por un lado, muchos monasterios, ¿no? Hablamos del clero regular, de estos monjes que vivían aislados de la sociedad, rezando, siguiendo una regla, de ahí el nombre, ¿no? Viviendo en monasterios, en el campo y además para defenderse de un posible peligro veis cómo de alguna forma se ha fortificado el monasterio, se ha amurallado y además presenta características que son muy típicas de este románico catalán, como son estas altas torres de influencia lombarda de la zona de Lombardía en el norte de Italia y estos arcos de medio punto, estos arquillos que vemos aquí, ¿vale? Luego iremos comentando un poco más las características.
De todas formas, tampoco me voy a centrar mucho en contaros diferencias regionales. Normalmente este tema lo suelo enfocar a hablar de las diferentes escuelas francesas, italianas, las que se dan en la península ibérica, pero aquí vamos a intentar ver algo muy general, ¿vale? De hecho, casi no vamos a hablar de diferencias de estilos, aunque alguna cosa os comentaré. Bueno, ahí tenéis un mapa de Europa durante la plena Edad Media, en el que veis, bueno, básicamente han dibujado en este color azul los reinos de Europa Occidental, ¿no? Que están bajo el dominio de la Iglesia Católica, digamos, en verde las zonas dominadas por el Islam y en este color anaranjado podemos ver tanto el Imperio Bizantino como las zonas ortodoxas bajo influencia de la religión ortodoxa. Pues bueno, la zona que veis en azul, ¿vale? La Europa católica, fundamentalmente Europa occidental, es por donde se va a extender el arte románico, que la mayoría de los historiadores consideran que aparecería en torno al siglo XI y duraría hasta el siglo XIII. En algunas zonas incluso vemos algunos ejemplos ya en el XIV, pero ya prácticamente en retirada porque el gótico va a imponerse. Pero bueno, básicamente los principales focos donde surge el románico son aquí, en el norte de Italia, se considera, desde ahí se expande a Cataluña, también Francia va a ser una de las regiones cuna del románico y desde aquí se va a ir expandiendo por toda la cristiandad. Pero sobre todo, como vais a ver, vamos a hablar de ejemplos en Francia, que es uno de los países donde más eh, edificios románicos destacables vamos a encontrar. En Italia, a pesar de que el románico ahí es muy peculiar, y sobre todo vamos a hablar de la península ibérica, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la ruta de Santiago, el Camino de Santiago, que va a ser un foco irradiador de este arte muy importante. Es un lugar desde el que se va a difundir este, este tipo de arte y sus características, ¿no? Donde van a trabajar canteros venidos de Francia, de Italia, por todas las ciudades de Castilla, de Navarra, también llegará por vía marítima a Cataluña, Aragón, ¿vale? Ahora iremos comentándolo un poco. Bueno, recordar un poco el contexto histórico que ya lo hemos visto en clase. Ahí tenéis el castillo de Loarre, uno de los castillos románicos mejor conservados de España, ¿vale? En Huesca. Eh, como recordaréis, en esta época se desarrolla el feudalismo, es decir, vemos cómo las monarquías pierden poder. Esto lo tratamos sobre todo con el tema francés, pero es un fenómeno que se repite en otros lugares de Europa. Es decir, que en Francia y quizá en Inglaterra es donde se da un feudalismo más puro, pero también lo encontramos en Castilla, en Cataluña, en Italia, en diferentes reinos de toda Europa en mayor o menor medida. Lo que sí que está claro es que vemos en esta época cómo se abandonan las ciudades y la sociedad se ruraliza, es decir, cada vez más gente va al campo a vivir, ¿no? A buscar la protección de los grandes señores que, como veis, vivían en esas residencias, en los castillos desde los que dominaban el territorio, y por tanto el castillo se va a convertir en un símbolo de poder, igual que lo harán las iglesias, ¿vale? Que es donde se va a centrar sobre todo el arte románico, que es un arte religioso. Pero bueno, la ruralización influye mucho en el románico porque es un arte que vamos a encontrar, sí, en algunas catedrales de las ciudades y en algunas iglesias urbanas también, pero sobre todo, aunque no hablemos mucho de ellas, en pequeñas iglesias rurales, en monasterios, etcétera, ¿vale? El feudalismo, en definitiva, como vimos, como tratamos en un tema aparte, fortalecerá mucho el poder de los señores y de o sea, de la iglesia y de la nobleza, eh, y por tanto debilitará a la monarquía, con lo cual la monarquía no va a estar capacitada para promover grandes obras como sí que lo hará luego en el periodo gótico, ¿vale? Sino que los promotores de estas obras fundamentalmente será la iglesia, ¿vale? Mencionar a la orden de Cluny, que lo tenéis ahí, que va a ser una orden de monjes muy importante, una orden benedictina de máxima importancia en este periodo, que va a tener un papel clave en la difusión del románico. Pensad que hacia los siglos XI y XII el monasterio, la abadía de Cluny en Borgoña, en Francia, se convirtió casi en el centro neurálgico de la cristiandad junto con Roma, digamos, con la ciudad de Roma, donde residía el Papa, porque ahí fueron formados muchos príncipes, monjes, etcétera, y luego veremos alguna imagen de esa abadía reconstruida porque fue arrasada durante la Revolución Francesa. No existe a día de hoy. Bueno, las peregrinaciones, como sabéis, también jugaron un papel fundamental. Esa idea de visitar los santos lugares, ¿no? Como Jerusalén y Roma, pero también otras ciudades
entre las cuales va a tener muchísima importancia en este periodo, sobre todo Santiago de Compostela, ¿vale? Que se va a convertir en una de las rutas predilectas de la cristiandad y que llevará gente de toda Europa hasta Galicia, ¿vale? Pasando por los reinos de la península ibérica y que por tanto tendrá un papel clave en el desarrollo del románico. Bueno, la clave de las peregrinaciones, como vimos, era visitar los monasterios que albergaban, los monasterios e iglesias que albergaban las reliquias de los santos, ¿no? Que esas reliquias podían ser, como estuvimos comentando, de todo tipo, ¿no? Desde huesos a instrumentos de martirio, etcétera, ¿no? Ese fervor por la peregrinación y por visitar los santos lugares llevará, de hecho, al inicio de las cruzadas, que de alguna forma también extenderán este arte a una parte de Oriente Medio. Lo encontraremos en los reinos latinos, es decir, en los reinos cristianos que se van a crear en Tierra Santa, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el románico es fundamentalmente europeo. Vamos a encontrarlo sobre todo en el oeste de Europa, ¿vale? Y se va a convertir, como ya he dicho antes, en el primer estilo internacional, es decir, que va a salir de las fronteras de un solo reino y se va a extender por varios. Y va a crear un nuevo modelo de iglesia que se va a convertir casi en canónico y que se va a repetir hasta la saciedad. Las peregrinaciones van a crear el tipo de iglesia de planta basilical de cruz latina con ábside con girola para que puedan deambular o deambulatorio para que puedan deambular los peregrinos. Ahora lo veremos. Y por último, también es muy importante el teocentrismo en la creación del arte románico. Es decir, el arte románico es un arte puramente religioso que apenas deja muestras civiles. Sí, en algunos castillos lo encontramos, pero bueno, sobre todo lo vamos a encontrar en iglesias y monasterios, ¿vale? Y el arte pictórico y escultórico también va a responder siempre o prácticamente o casi siempre a temáticas de tipo religioso, ¿vale? Muy centradas además en el tema apocalíptico y en el juicio final, que se convierte en una auténtica obsesión en la época. Por eso, muchas veces se ha señalado la teoría de Focilón del temor del año 1000, es decir, que la gente cuando se acercaba al año 1000 pensaba que iba a venir la segunda venida de Cristo y que iba a ocurrir el juicio final. Según esta teoría, este arte, viendo que al final no ocurrió, tendría un poco ese sentido de acción de gracias hacia el Señor por no haberles castigado, por no haber acabado con el mundo, y también de expiación de los pecados, de agradecimiento a Dios y de temor, por supuesto, a Dios, a su venida y al fin del mundo, ¿no? Pero esta teoría empieza a estar un poco descartada a día de hoy, lo del terror milenario, pero sigue utilizándose, digamos, de alguna forma para explicar el arte románico y sobre todo esa idea del temor a Dios, esas imágenes, digamos, cargadas de pecado, de remordimiento, de la culpa, del temor al infierno, ¿no? Que aparecen muy frecuentemente en el románico. Las iglesias se convierten, como dice ahí, en Biblias en piedra, es decir, donde se va a representar toda la historia cristiana, o bueno, una parte de ella, a través de las imágenes, sobre todo centrándolo en los aspectos que fueran más interesantes para que fueran aprendidos por los fieles, ¿no? Por eso ya digo que el juicio final va a ser de importancia clave y lo encontramos en los tímpanos de las portadas, es decir, en la entrada de la iglesia, según lo estamos viendo en la puerta, y en los ábsides, cuando estamos en misa, viéndolo justo encima del cura que está dando la misa, ¿no? Oficiando en la misa. Con lo cual, los puntos fundamentales se reservan al juicio final, que es una imagen que quiere que llegue al fiel cristiano, pero también, por ejemplo, en las jambas de las puertas, ahora veremos qué es eso de las jambas, en las columnillas que hay cerca de las puertas, en los capiteles, aparecen muchas imágenes de la vida de Jesús, de los santos, de María, y relacionadas con el pecado y los castigos al pecado en el infierno, ¿vale? Bueno, no lo he dicho anteriormente, pero por eso llamamos a esta sociedad una sociedad teocéntrica, porque todo gira en torno a Dios. Esto ya lo comentamos en clase, pero lo repito. Esta época se conoce como la época del teocentrismo porque el temor a Dios, la idea de que Dios está presente en todos los aspectos de la vida, también por supuesto en el arte, condiciona mucho el románico. Ahí tenéis precisamente una reconstrucción de la abadía de Cluny en su fase de mayor desarrollo, que debió ser una de las mayores abadías de toda Europa, ¿vale? Y que la iglesia debió ser verdaderamente impresionante e influir en muchas otras. Aquí tiene una planta de doble cruz latina.
es decir, tiene dos cruceros. Si lo viéramos desde el aire, veríamos como que es una cruz con dos brazos, digamos, ¿no? Y tiene esta forma absidial, esto es un ábside, esto que veis aquí, que permite que los peregrinos deambulen cerca del altar para poder ver las reliquias, ¿vale? Para poder estar cerca de las reliquias. Bueno, vamos a ver la arquitectura románica y sus características. Y bueno, yendo un poco a lo general, lo más habitual son las iglesias de planta basilical o de cruz latina o una combinación de ambas. De planta basilical, no sé si recordaréis, lo dibujé en clase, quiere decir que es una planta como la que utilizaban los antiguos romanos en sus basílicas, que eran edificios del comercio, que era una planta, digamos que si la viéramos desde a vista de pájaro, sería una planta de trazado rectangular, más o menos, y recta, dividida en naves, es decir, con columnas que dividen en naves o pasillos, por decirlo de alguna forma, el edificio, ¿vale? Mientras que la de cruz latina es la que, vista desde arriba, pues presenta esa forma de cruz, ¿no? Es decir, como hemos visto antes, tiene un crucero, ahora lo veremos en algunos ejemplos, ¿vale? Y normalmente suelen estar divididas en 3 naves o en 5. Es decir, las naves entendámoslas ahora, antes de ver las imágenes, como pasillos, ahora os lo explicaré, ¿vale? La cabecera normalmente se remata en un ábside, como hemos visto antes, ¿vale? En esa forma semicircular, que suele tener una girola o un deambulatorio con capillas radiales, es decir, capillas adosadas, para que puedan oficiarse misas diferentes al mismo tiempo y sobre todo el deambulatorio y la girola para que puedan deambular los peregrinos. Suele haber un cimborrio o una torre que se suele ubicar en el transepto, que es el lugar donde se cruza el crucero con la nave central, es decir, donde se forma la cruz, pues en ese centro es donde se pone el cimborrio, ¿vale? Al exterior. Y bueno, esto vamos a dejarlo porque no quiero entrar tanto en detalle, pero bueno, puede haber diferentes pisos que reciben esos nombres, galería, tribuna y triforio, no vamos a entrar mucho en eso ahora. Y los elementos sustentantes, es decir, los que sujetan el edificio son sobre todo el muro, que es muy pesado, y los arcos, eh, los arcos de medio punto, ¿vale? Que son arcos, digamos, de esta forma, ahora lo veremos, y la bóveda de cañón, que surge de proyectar ese arco, ¿vale? Bueno, lo de los arcos fajones y formeros, olvidados de ello, porque bueno, unos son simplemente los que van en perpendicular y otros los que van en paralelo a la nave, pero bueno, en fin, siguen siendo arcos de medio punto los que se utilizan mayoritariamente en el románico, ¿vale? El muro de carga, que es muy pesado, ahí aparece como elemento sostenido en el sentido de que hay que sujetarlo para que no se venga abajo. A veces se utilizan contrafuertes al exterior, es decir, muros pegados a la pared para aguantar ese peso. Como se buscan edificios de gran altura y no se tienen todavía las soluciones arquitectónicas que luego aparecerán en el gótico, que ya hablaremos de ellas, como los arbotantes, etcétera, pues de momento no se pueden hacer edificios especialmente elevados ni iluminados, porque el muro tiene una presencia muy importante. Por eso esto da lugar, es lo que dice del claro predominio del muro sobre el vano. Los vanos son los espacios abiertos y los muros los espacios cerrados, ¿vale? Esto da lugar a edificios de considerable altura, pero no tan grandes como los que veremos en el gótico, desde luego, y mucho menos iluminados, espacios recogidos muy propicios para la oración y para, digamos, para esa relación del fiel con Dios, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de planta, que es que por mucho que os lo explique con palabras, se ve mucho mejor con imágenes, ¿vale? Bueno, muchas veces había unas torres a la entrada y se entraba por el vestíbulo y como veis aquí se divide en 3 naves la iglesia, ¿vale? Tenemos estas naves laterales y la nave central, que normalmente suele ser el doble de anchura y que las dos exteriores, ¿vale? Esto lo explico con un ejemplo muy tonto, pero es como, pues por ejemplo, como la bandera de España, ¿no? Que las dos franjas rojas son la mitad que o sea, que entre las dos suman la misma anchura que la franja amarilla, ¿no? Pues algo parecido, si os sirve el ejemplo. Bueno, como veis, es de planta basilical, pero al mismo tiempo de cruz latina, porque vemos cómo, visto desde arriba, tiene forma de cruz. Y esto es lo que digo que es la girola, ¿vale? Que tiene este espacio rodeando el altar que está aquí, rodeándolo de esta forma para que puedan deambular por aquí los fieles. Y muchas veces se abren estas capillas donde a veces, pues, en fin, se pueden oficiar misas, enterrar a gente, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis los principales elementos. El crucero es el lugar donde, como veis, pues se cruzan
los dos brazos de la cruz, digamos, ¿no? Y que a veces en el exterior se ve rematado por una torre llamada cimborrio. Aquí lo tenéis, esto es un cimborrio, ¿veis? ¿Veis cómo puede haber dos torres al principio? O sea, la entrada, quiero decir, y desde aquí, si lo vemos en altura, pues vemos los diferentes pisos. No vamos a entrar mucho más en detalle, pero bueno, que veáis que ese plano que hemos visto se corresponde con esta imagen al exterior. Las principales iglesias de peregrinación van a tener esta planta que mezcla lo basilical con la cruz latina, como veis, todas con ese deambulatorio, todas son muy parecidas y lo encontramos, como veis, en las 5 grandes iglesias de peregrinación, las 4 que había en Francia desde las que se partía, de los 4 puntos de partida que había hasta Santiago de Compostela, San Martín en Tours, San Marcial de Limoges, Santa Fe o Santa Foy de Conques y San Saturnino de Toulouse. Y por último, Santiago de Compostela, que la tenéis aquí, que es la planta modélica de iglesia que se va a emplear. Durante mucho tiempo se pensó que estas iban a influir en Santiago de Compostela, pero a día de hoy se piensa que es al revés, que es Santiago de Compostela la que ha influido en muchas de las iglesias de peregrinación francesas. Cosa que tiene sentido, dado que era de alguna forma una de las iglesias más importantes de toda la cristiandad y una de las rutas de peregrinación más importantes. Llegó a superar en algunos casos incluso a Jerusalén, desde luego, por la turbulencia que había en esa época debido a las luchas entre el cristianismo y el islam durante las cruzadas, e incluso a la propia Roma. Había periodos en los que había más peregrinos que iban hasta Santiago de Compostela que a Roma o a Jerusalén. Bueno, aquí tenéis una iglesia francesa, Santa Magdalena de Becelay, que tiene, como veis al interior, esa nave central que nos crea este espacio amplio, diáfano, es decir, abierto, sin que haya paredes, digamos, que nos conduce hasta donde estaría el altar y aquí el ábside, ¿vale? Aquí no se ha decorado con pintura, pero sí que veis cómo encontramos esos arcos de medio puntos, que en este caso además tienen dovelas divididas en colores que recuerdan un poco al estilo de Aquisgrán, cuando vimos la capilla palatina de Carlomagno, o incluso podrían recordar un poco de donde se debió influenciar la capilla palatina de Aquisgrán, que como vimos era la mezquita de Córdoba, ¿no? Con esos arcos de colores. En algunas zonas de Francia, en el oeste, como por ejemplo aquí en Poitiers, encontramos iglesias muy peculiares en cuanto a la decoración porque van a dejar todas las fachadas llenas de escultura, ¿vale? De esculturas. Y además aparecen estas torres cónicas como si fueran escamadas, digamos, que son muy características, ¿no? Por lo demás, los elementos son muy parecidos. Vemos esos arcos de medio punto, esos cimborrios, estas torrecillas que son distintas, pero que al final la planta sigue siendo de cruz latina, ¿no? Y en Italia encontramos uno de los ejemplos más llamativos del románico italiano, que es el conjunto monumental de Pisa. Los italianos van a tener, entre otras peculiaridades, porque como veis su estilo es muy característico, debe mucho al arte clásico, al arte romano, con el que estaban más en contacto, y por eso van a utilizar muchos mármoles y menor decoración escultórica, van a preferir la decoración con mármoles, con arquillos ciegos. Pues bueno, los italianos, una cosa peculiar que van a hacer es separar las catedrales. La idea que tenemos de catedral como un conjunto unido, aquí lo van a separar en 3 edificios. El baptisterio, es decir, el lugar donde se oficiaban los bautizos, que como veis suele ser un espacio circular. El duomo, que es la propia catedral, digamos, la iglesia en sí, y el campanile o campanario al fondo, que es la famosa torre inclinada de Pisa, ¿no? Que tenéis aquí. Bueno, no os estoy poniendo muchas diferencias regionales, pero que sepáis que podríamos buscar grandes diferencias, por ejemplo, entre las escuelas en Francia. En Normandía no tiene nada que ver el románico de influencia, bueno, el románico que va a influir luego en Inglaterra, de torres altas y robustas, con, por ejemplo, el románico que vamos a encontrar en el sur de Francia, que es mucho más clasicista, que se parece más al estilo romano e italiano, ¿no? O lo que hemos visto en la región del oeste, en el Poitou, en Borgoña, la que hemos visto de Magdalena de Becelay, que es más un románico más clásico, digamos. Hay muchas diferencias regionales, igual que en Italia. Ocurre en Italia que mientras que en esta zona del centro, digamos, en torno a la Toscana, donde está Pisa, encontramos este románico un poco más clasicista. En Milán va a ocurrir algo parecido en Lombardía, pero van a predominar las torres altas, que luego influirán mucho en el románico catalán. Y en el sur vamos a encontrar una enorme influencia bizantina.
bizantina, que también la podemos ver un poco en el interior de la Catedral de Pisa, que si bien se parece mucho, aquí como veis, no sé si os fijaréis, pero hay 5 naves, es decir, aquí hay una, aquí hay otra, la nave central, y suponemos que al otro lado hay otras dos, ¿vale? Eh, estos arcos de medio punto se repiten, estas galerías, el triforio, etcétera, pero vemos cómo la decoración tiende al mosaico por influencia bizantina. Vemos otro Pantocrátor, pero la influencia bizantina en Italia hace que se creen este tipo de mosaicos en vez de pinturas, ¿vale? Con ese pan de oro que usaban los bizantinos. Bueno, en Alemania se crea un románico también muy peculiar. Uno de los principales representantes es esta catedral de Spira. Suele ser un románico de grandes volúmenes, de edificios de gran altura y que una peculiaridad que tiene es que son iglesias simétricas. Es decir, si la cortarais desde aquí, se vería como esta parte es prácticamente igual que esta, ¿no? Se repiten las dos torres, se repite el cimborrio y se repite este crucero, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a entrar mucho en detalles. Aquí tenéis el interior, que es mucho más sobrio, menos decorado, pero de nuevo vemos esa nave central más alta, que esto es muy típico también del románico alemán, que la nave central sea más alta que las naves laterales, ¿vale? Con esos arcos eh, de medio punto y esa bóveda de cañón que estamos viendo, ¿no? ¿Veis? Esto es una bóveda de cañón que surge de proyectar este arco de medio punto. Bueno, llegando a la península ibérica, algunos de los ejemplos más importantes que tenemos son, por ejemplo, esta iglesia que realmente está muy reconstruida, que es la de San Martín de Fromista, en Palencia, que, en fin, es un modelo arquetípico de una iglesia sencilla, no de una gran catedral, de una iglesia sencilla románica, que aparece pues con las dos torres en la fachada, el cimborrio, la planta basilical, pero también con el crucero, ¿no? Y los arcos de medio punto, por supuesto, y un espacio, como veis, abigarrado, sin mucha iluminación exterior. Bueno, realmente esta iglesia, que muchas veces se utiliza como modelo para explicar el románico, es una pura reconstrucción. Es decir, fue reconstruida en el siglo XIX porque estaba en ruinas prácticamente, con lo cual, bueno, es un ejemplo hasta cierto punto muy genuino, pero por otra parte también muy artificial, ¿no? Ya digo, estaba en Palencia. Bueno, más o menos el periodo en el que nos movemos es este, entre los siglos 11 y 13, ¿vale? Ya lo veréis cuando demos los reinos cristianos, hablaremos un poco de este periodo, pero como sí que hemos visto al Andalus, pues para que os ubiquéis, pues un poquito sería en la época que transcurre entre la caída del califato andalusí, el califato de Córdoba, ¿vale? Y la aparición de los reinos de Taifas y luego la llegada de los imperios norteafricanos, como los almorávides y almohades, hasta la batalla de las Navas de Tolosa, básicamente, cuando ya empieza a generalizarse el gótico. Estos son los principales reinos que tenemos en la península. Tenemos el reino de León, el de Portugal, de que se independizará en el siglo XII de este reino, el de Castilla, que muchas veces estuvo unido con León, ¿vale? El de Navarra, que al principio de esta época, en el siglo XI, va a tener un gran poder como reino de Pamplona, luego llamado reino de Navarra, pero que luego quedará aislado al norte, ¿vale? Y el reino de Aragón, que se formará después de la unión de los condados catalanes con el reino de Aragón, ¿vale? Pero bueno, esos son un poco las grandes identidades políticas que tenemos. La evolución es más compleja y ya la veremos en otro tema, pero bueno, esas son los principales reinos. Ahí tenéis la Basílica de Santa María de Ripoll, en Cataluña también, que es uno de estos ejemplos del románico del siglo XII, de las grandes abadías que se van a crear por la zona norte de Cataluña, vamos a encontrar muchas de esas, y tenemos también la de San Clemente de Taúl, que tiene una gran influencia del estilo lombardo del norte de Italia, con esas torres altas, altísimas, en una pequeña iglesia, porque realmente esto no es una catedral, ni mucho menos, esto está en un valle aislado, en la Val de Boí, y es una, sin embargo, es una zona donde se ha conservado muy bien este estilo románico y donde siguió ejecutándose durante mucho tiempo, mientras empezaba a llegar el gótico a Cataluña, y donde vamos a encontrar algunos de los conjuntos pictóricos, o sea, de pinturas más importantes de todo el románico mundial, como por ejemplo el que os he puesto al principio del tema, ¿no? Que se encuentra aquí, bueno, lo sacaron de aquí, el Pantocrátor, ¿no? Los monasterios van a tener una importancia clave y dentro del monasterio una parte fundamental, como vimos, es el claustro, que es el espacio que tienen es el único espacio abierto al exterior que tienen los monjes y que se va a decorar muchas veces con estos capiteles de las columnas, con ricas decoraciones de figuras
de bestias relacionadas con el pecado, un poco con la historia bíblica. Y bueno, uno de los más importantes es el de Silos, en Burgos, con ese doble claustro, es decir, doble altura. Pero también encontramos algunos claustros muy característicos que no se ha conservado muy bien el monasterio, es decir, la cobertura del monasterio, que lo tenemos ahí realmente el monasterio sí, pero quiero decir el techo del claustro, pero no podía dejar pasar por alto este monasterio en el que estuve yo este verano, en Soria, el de San Juan de Duero, con estos arcos tan enigmáticos, tan característicos, ¿no? Que en algunas zonas son de medio punto, en otras, bueno, aquí, no sé si lo veis aquí detrás, son de medio punto, aquí son como de herradura, y aquí utilizan estos arcos califales, es decir, tomados, esos arcos de cortina islámicos, tomados directamente, pues eso, del contacto con el Islam. Y esto es porque en muchas de estas obras van a trabajar arquitectos mozárabes, que si recordáis, los mozárabes eran los cristianos que habían estado viviendo en territorio islámico. Cuando avanzó la Reconquista, cuando fueron conquistando esos territorios, por ejemplo, la zona del Duero, ¿no? En Soria, en Segovia, en Ávila, los reyes de Castilla, de León, eh, lo que ocurrirá es que esos artesanos, que seguían siendo cristianos, van a trabajar, pero introduciendo las innovaciones de alguna forma que habían aprendido del contacto con los árabes, ¿no? Por eso vemos como el románico español muchas veces se mezcla con elementos árabes que con el tiempo darán lugar a lo que se va a llamar el estilo, bueno, al principio se le llama mozárabe, pero luego aparecerá el estilo mudéjar, que es todo lo contrario, que son los mudéjares eran musulmanes que vivían en los reinos cristianos, pero que seguían manteniendo sus costumbres y su religión y que a pesar de que fueron mano de obra en las iglesias, introdujeron algunos elementos propios del arte islámico, ¿no? Con lo cual, bueno, es un ejemplo muy curioso este de San Juan de Duero, y ahí lo dejo. Y, por supuesto, no podemos obviar la Catedral de Santiago de Compostela, que es sin duda la iglesia más importante que se va a construir en la península ibérica durante el periodo románico. Vista desde fuera, la iglesia de Santiago, la catedral, perdón, de Santiago, si veis la fachada del Obradoiro, cuando lo veáis en las noticias veréis que no tiene nada que ver con el románico y eso es porque la fachada es barroca, ¿vale? Y aparte de que la iglesia al exterior está muy reformada, el interior sí que conserva esa pureza de rasgos del románico, ¿vale? De hecho es un ejemplo modélico, es uno de los ejemplos mejor conservados en el interior, porque ya digo que el exterior está muy cambiado. Pero bueno, vemos esos arcos de medio punto, fajones y formeros, ¿vale? Esas tres naves y acabaría, como hemos visto antes en la planta, en un deambulatorio para que los peregrinos pudieran deambular alrededor de las reliquias, en este caso de Santiago, ¿no? Se supone que aquí está la tumba del apóstol y por tanto se convirtió en un foco de peregrinación importantísimo en la época. Esta iglesia, que además será cabecera de la ruta jacobea, es decir, del Camino de Santiago, va a influir en muchas otras de esta ruta. En Castilla, en León, en muchas ciudades van a aparecer iglesias similares, obviamente no tan grandes como esta, que era enorme para su época y que aquí trabajaron muchos artesanos de gran prestigio, a pesar de que apenas conocemos los nombres, conocemos al maestro Mateo, pero poco más, porque en esta época el tipo de artista prefería el anonimato, es decir, bueno, no es que lo prefiriera, es que normalmente no se conocían los nombres de los artistas, se les consideraba más que artistas artesanos, es decir, gente que estaba haciendo simplemente una obra más, por tanto no dejaban normalmente sus nombres, aunque hay algunas excepciones. Ahí tenéis de nuevo el plano de Santiago, lo que os decía, ¿no? Esa nave principal, el doble de grande que las dos naves laterales, con ese transepto que se cruza aquí, donde encontraríamos el cimborrio, al exterior, las dos torres a la entrada, pero claro, esta fachada, la del Obradoiro, a día de hoy está muy alterada, ¿vale? Aquí tendríamos el pórtico de la Gloria, que luego lo veremos mañana en la escultura, y estas capillas absidiales que surgen alrededor. En la zona de Zamora o sea, hay una serie de iglesias y de colegiatas como la Catedral de Zamora o la Colegiata de Toro o la antigua Catedral de Salamanca, que curiosamente emplean elementos traídos de muy lejos. Es curioso que estando tan lejos esta zona de la influencia bizantina, sin embargo, copien un poco esa idea de las cúpulas. Posiblemente lleguen del oeste francés, de esa iglesia que hemos visto antes de Poitiers o de otras de esa zona. Pero bueno, el caso es que encontramos estas cúpulas tan características, escamadas además, que recuerdan un poco a la piel de un dragón, ¿no? Quizá Gaudí, cuando luego hizo sus edificios en el siglo XIX,
se viera un poco en Barcelona, ¿no? En la Casa Batlló o en la Sagrada Familia quizás se viera un poco influenciado por este tipo de estilo. No sé, esto es una opinión personal, ¿eh? No lo sé. Y bueno, finalmente aquí tenéis la iglesia de San Esteban de Segovia, que bueno, en toda esta zona del Duero, pues en fin, muchas veces se ha dicho que las repoblaciones hicieron que se creara un conjunto de gentes libres que acudiera a estas zonas fronterizas peligrosas. Los reyes, mediante privilegios, fueros y cartas Puebla, les permitieron repoblar estas zonas, consiguiendo unas libertades que no se tenían en otros sitios, donde los campesinos y los habitantes estaban fundamentalmente sometidos a la nobleza. Y estas ciudades libres, digamos, que dependían directamente del rey y no de la nobleza, crearían sus concejos o concellos, que serían ayuntamientos, por así decirlo, donde los vecinos de alguna forma más o menos libres se reunirían para debatir los asuntos más importantes, ¿no? Y por eso a veces se ha hablado de una especie de democracia castellana, que no era una democracia como tal, pero bueno, que sí que eran ciudades más libres que lo que encontrábamos en el resto de la Europa feudal. ¿Y a qué voy en este caso? Pues que bueno, esto ha dado lugar, posiblemente hay una teoría que dice que debido a eso se crearon estos pórticos en estas ciudades como, en las iglesias de ciudades como Segovia y como Ávila, fundamentalmente cerca del Duero. En Soria creo que hay algún ejemplo también, eh, donde se reunirían los habitantes del concello para debatir esos asuntos, ¿no? Por lo cual es representativo del sistema político de la época. Bueno, lo dejamos aquí por hoy y mañana veremos la pintura y la escultura. Un saludo.